En esta parte A del tema 4.1 se dan los fundamentos del análisis dimensional, se describen los parámetros adimensionales, se da una breve introducción de la motivación que lleva a definir estas técnicas para dimensionalizar variables y se clasifican los métodos de dimensionalización. El contenido que ven aquí es similar a cómo está montada la transparencia de los temas anteriores. Acá tienen los objetivos docentes de manera similar a como venimos trabajando. Aquí tienen la bibliografía recomendada. Acá realmente todos estos libros sirven, o sea, cada uno tiene una perspectiva personal, pero en la globalidad todos están bien. En esta primera parte, lo que se va a presentar, que es lo que se indica en este resumen, es que ya discutimos los métodos para el análisis de flujo de forma teórica, que eran las técnicas de volumen de control y partículas fluidas. Estamos hablando de la unidad 2 y la unidad 3. Y ahora vamos a entrar en cómo discutir o cómo estudiar problemas cuando la opción es la experimental. Entonces, se habló de lo que era visualización y medición en unidades previas, y lo que se va a presentar acá es cómo debe llevarse adelante una investigación experimental utilizando las herramientas del análisis dimensional, que son de suma utilidad para complementar los estudios experimentales y teóricos también. El objetivo fundamental de este tema es ver cómo pueden obtenerse los parámetros dimensionales característicos de la termofluidodinámica a través de distintas técnicas de dimensionalización, que son las que he indicado anteriormente, entre las que se destacan el teorema de Buckingham y el método de Ibsen. La motivación que conduce a este análisis dimensional es la siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando se presentó la asignatura, se hablaba de que había mucha gente que venía del área de la hidráulica y había hecho desarrollos experimentales, mientras que había otra gente que se había dedicado a los desarrollos teóricos. A finales del siglo XIX, en donde estos mundos se empiezan a juntar, y los hidráulicos que no tenían un sustento teórico claro para justificar sus resultados experimentales, que a veces no eran extrapolables, empezaron a, de alguna manera, interactuar más con la gente que hacía teoría, y esto condujo a tratar de desarrollar una teoría que justificara y tratara de generalizar los resultados experimentales dentro de cierto rango de flujo. Entonces, esto condujo a lo que es el análisis dimensional a principios de este siglo, ya que, por otra parte, estaba claro de que los fluidodinamicistas tenían claro de que podían plantear ecuaciones teóricas, pero estas ecuaciones no eran suficientes para una solución completa del problema. ¿Por qué? Porque pueden intervenir en mecánica de fluidos muchas magnitudes físicas, las cuales no son fáciles de controlar. Las tres componentes de velocidades, las componentes del tensor de tensiones, que eran, si ustedes recuerdan, para flujo laminar y turbulento, habían 9 componentes, de las cuales podemos decir que 6 eran significativas porque el tensor es simétrico, y aparte tenemos presión y temperatura. Entonces, por un lado, plantear generalizaciones a la experimentación parecía imposible. En muchos casos vamos a ver que siguen habiendo muchas magnitudes a tener en cuenta, pero esto sigue siendo excesivo. Entonces, la determinación de parámetros dimensionales y la teoría que sustenta esto nos permite agrupar muchas veces estas variables de una manera inteligente, y eso nos conduce a poder realizar experimentos que permitan extrapolar resultados desde un modelo a un prototipo. En este caso, ustedes pueden ver acá una simulación a escala real
del avión de los hermanos Wright. Esto se hizo para el centenario del primer vuelo de los hermanos Wright y se hizo para justificar algunos de los resultados que tuvieron ellos en este túnel de viento. En general, no se hace modelo de escala 1 en 1, sino que se hace modelo de escala más chico, porque no todo el mundo tiene túneles de viento de esta magnitud. Entonces, por eso es tan útil la comprensión y el desarrollo de los parámetros dimensionales que se sustentan en las teorías que vamos a ver a continuación. El análisis dimensional es una de las más importantes y nos va a permitir plantear luego las leyes de semejanza entre modelo y prototipo. Como comentario, les recomiendo si pueden conseguir el PDF de este libro, en donde de alguna manera se describe la experimentación que los hermanos Wright llevaron adelante para poder determinar algunos de los parámetros que les permitió poder tener los primeros vuelos al principio del siglo XX. Es un libro que es emblemático en el sentido de cómo debe conducirse una experimentación de una manera sistemática y rigurosa. Cuando vimos los métodos de solución, lo que definimos en su momento es que, o clasificamos en su momento, es que habían técnicas básicas de resolución para flujos que eran analíticas y experimentales. Para las técnicas teóricas habíamos definido que nos convenía trabajar de un punto de vista euleriano y habíamos obtenido dos posibles formas de estudiar analíticamente las cosas, o bien seguir partículas o bien estudiar volúmenes de control. Siempre teníamos que satisfacer las leyes de la mecánica. El problema que nos vamos a encontrar acá es que los métodos analíticos, ¿sí?, que son las herramientas que tenemos para resolver problemas de flujo, sirven cuando tengo información completa de todos los términos que una ecuación tiene y se disponen de las herramientas y técnicas para resolverla. Entonces ahí podemos confiar en la solución que hemos obtenido para un cierto análisis de flujo. El problema que tenemos es que en muchos casos los métodos analíticos son limitados debido a que hay falta de información completa. Hay falta de información, no tengo una información completa acerca de ciertos fenómenos de flujo. Por ejemplo, el fenómeno de la turbulencia. En este caso, necesito, si quisiera aplicar, por ejemplo, resolución de ecuaciones diferenciales, para tratar de resolver un problema que involucre flujos turbulentos, hay una gran dificultad en las matemáticas que tengo que utilizar y los cálculos intensivos que tengo que realizar en estos casos. En el caso de volúmenes de control, directamente es imposible hacerlo. Entonces, muchas veces vamos a requerir el análisis dimensional para tratar de obtener información complementaria que me permita cerrar el sistema de ecuaciones y poseer una información bastante más completa para poder así resolver un problema de ingeniería. En su momento, habíamos presentado las técnicas teóricas para poder resolver, como ya lo dije en la transparencia anterior, teníamos estas dos, partículas, fluido y volumen de control. Después, había mencionado en algún momento que teníamos la posibilidad de hacer estudios experimentales, discutimos brevemente algunos dispositivos para medir presión y caudal y velocidades, que son las variables de interés en fluidos, y lo que vamos a discutir ahora es la técnica de análisis dimensional, que es una técnica auxiliar útil en todos los casos. Como ya lo dije en el resumen, esta técnica me permite complementar estudios analíticos para definir qué términos de una ecuación son importantes resolver y cuáles no, o bien relacionarla con qué estudios experimentales tengo que hacer para poder relacionarlo a través del análisis dimensional y de la técnica que utilice para hacer ese análisis dimensional con las soluciones teóricas que a veces están incompletas, como recién he mencionado. Siempre, insisto, el flujo debe satisfacer la ley de conservación de la mecánica
en todos los casos. Vamos a definir lo que es ahora el análisis dimensional y sabiendo o indicando que es una de las técnicas básicas para el análisis de problemas complejos en el área de la termofluidodinámica. Esta herramienta es también extensible a otras áreas de la ingeniería. Se puede aplicar en mecánica, en electricidad, la tecnología es la misma. ¿Qué es el análisis dimensional? Es una técnica matemática que se basa en el estudio de las dimensiones. El análisis dimensional está relacionado con la semejanza, pero vamos a ver que el planteamiento es diferente. La técnica de análisis dimensional lo que intenta es reducir el número de variables relacionadas con un fenómeno físico, organizándola de una manera más eficiente. O sea, no significa perder información en esta reducción, sino de tratar de organizarlas para tratar de no perder información y trabajar de una manera más eficiente, intentando encontrar una relación entre estas variables que permita comprender con eficacia el fenómeno estudiado, teniendo en cuenta así una solución más efectiva. ¿Cuál es la idea de esto? Que la eficiencia más la eficacia me tiene que dar algo que sea más efectivo. Diciendo que efectivo es comparando los fines a los que yo estoy haciendo el estudio con el resultado obtenido. La eficacia es tratar de obtener esos resultados a como de lugar y la eficiencia es tratando de obtener esos resultados optimizando recursos. ¿Sí? El análisis para obtener una solución más efectiva implica ser eficiente aparte de eficacia. Vamos a ver que esta técnica es muy útil cuando intentamos hacer algún análisis mediante métodos experimentales, ya que permite definir y planificar mejor el tipo de experimentación a realizar. Se van a ahorrar costos de ensayo al minimizar la cantidad de experimentos a hacer. Esto es muy importante. Permite también analizar la viabilidad de experimentar sobre un modelo a escala. Esto nos interesa muchísimo a los que trabajamos en fluidos, para hacer u optimizar el diseño de un prototipo, permitiendo asegurar si hay condiciones de semejanza entre el modelo y el prototipo. Esto es, se pretende definir racionalmente la experimentación a llevar a cabo. Esto está relacionado con la película que les sugerí que miraran hace un día atrás, que la colgué el link para que pudieran verla en internet. El análisis dimensional se puede utilizar en el ámbito teórico para resolver problemas en donde el fenómeno físico, las geometrías son complicados. Generalmente las ecuaciones integrales no pueden aportar los suficientes datos o detalles al resolverlas, y cuando esto es factible. En el caso de utilizar ecuaciones diferenciales, en la mayoría de los casos no pueden resolverse fácilmente si la geometría es complicada. Luego, en ambos casos muchas veces se recurre a esta técnica para simplificar el problema, reteniendo solo efectos que realmente son importantes para el estudio en cuestión. Con lo cual ahorramos muchas veces tiempo y dinero al resolver un problema de este estilo. Vamos a ver unos ejemplos, una analogía de análisis dimensional para que traten de entender un poco mejor de qué se está hablando. En el primer caso podríamos hablar de lo que es un compactador de basura. La basura antes de poner en el compactador y después de que salga el compactador es la misma, lo que sí está organizada de una manera más conveniente. El compactador no resuelve el problema de la generación de la basura, solo la reordena. Otro ejemplo sería, tengo un equipaje para viaje, el que está viajando va a seleccionar qué poner en la maleta. Cualquier artículo que no se seleccione no va a viajar. Podemos organizar el equipaje de una forma conveniente u otra. Hay varias formas de hacerlo, no siendo en general ninguna forma superior a otra, siempre que ponga todo lo que necesito y si se ha hecho adecuadamente. Y obviamente que va a depender del que armó la maleta, de que después cuando viaje, esta llega a destino y la maleta no viaja por sí sola, ni el hecho de empacar y ordenar la maleta cumple el objetivo del viaje. Lo que se está es reordenando la información que yo tengo en mi maleta. La información sería el equipaje.
Entonces, el análisis dimensional solo conduce a una organización más eficiente de la información. La respuesta final va a venir generalmente de la experimentación, generalmente, o en muchos casos de los métodos analíticos. Vamos a ver en lo que se refiere a lo que es el análisis dimensional, está relacionado con los problemas de ingeniería que estaban asociados a entidades físicas que requieren una descripción cuantitativa. Por ejemplo, el diámetro, que va a estar expresada por medio de un número y una unidad de medición asociada. Nosotros sabemos que el diámetro de una tubería puede expresarse con distintas combinaciones de números y unidades, pero sin embargo, el diámetro de una tubería es una entidad y no depende de las unidades empleadas para expresarlo. Es una característica de la tubería. Entonces se sabe también que las unidades de ciertas cantidades son combinaciones de otras. En el caso del diámetro, una magnitud que sería longitud y estaría definido por una magnitud física que puede ser una constante para un valor dado, un parámetro si algo que voy cambiando con una cierta regularidad o una variable si su cambio es continuo. Entonces, estas magnitudes físicas que pueden ser constantes, parámetros o variables, pueden ser con dimensiones, de las cuales pueden ser o bien fundamentales, como la masa, distancia, temperatura y algunos otros que se han definido en el ámbito de la física, y otras que son compuestas, como la densidad, la velocidad, la aceleración, etc. Entonces, sabemos que las unidades de ciertas cantidades son combinaciones de otras, como dije recién, y la unidad de velocidad, por ejemplo, es una combinación de unidades de longitud y tiempo, al igual que las unidades de flujo. Entonces, podemos generalizar estas observaciones en las afirmaciones siguientes. Podemos introducir el concepto de dimensión, que es una generalización del concepto de unidad. Las dimensiones de una entidad física indican qué tipo de unidades van a estar involucradas en la descripción cuantitativa de la magnitud de la entidad misma. El diámetro, por ejemplo, tiene la dimensión de longitud, la velocidad tiene dimensión longitud y dividido por el tiempo. Se suele elegir un conjunto de dimensiones fundamentales independientes. Las dimensiones de todas las entidades físicas se deben expresar en función de esas dimensiones fundamentales. Y recordemos que el número de dimensiones fundamentales es casualmente muy pequeño, generalmente son 6 o 7, que son la masa o la fuerza, la longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, carga eléctrica, intensidad luminosa. Las dimensiones de toda otra entidad física pueden derivarse de relaciones que la definen, que van a ser las ecuaciones de las leyes físicas. Entonces, hay magnitudes físicas que son adimensionales, no tienen dimensión, y van a estar compuestas en virtud de su definición. Por ejemplo, la deformación específica, el módulo de Poisson, la densidad relativa, que por ejemplo es la densidad dividida en la densidad de un fluido de referencia, como puede ser el agua o el aire. Los ángulos también son adimensionales y por eso se miden en radianes. Entonces, hay muchas técnicas para dimensionalizar. Las alternativas de dimensionalización son dividirlo por cantidad de referencia, es uno de los métodos. El otro es el método de las potencias. Y por último, el teorema Pio-Buckingham, que es una combinación o una mejora de lo que es el método de las potencias. Y otro método que tiene una base diferente, que es el método de Ibsen. Entonces, siempre lo que vamos a tener en cuenta al dimensionalizar es que debemos tener en cuenta el principio de homogeneidad dimensional. Una ecuación que es dimensionalmente homogénea puede escribirse en términos de variables adimensionales en forma equivalente y de una manera más compacta. Y ese es el secreto de tratar de reducir el número de variables con unidades a grupos de variables adimensionales. Hemos dicho que vamos a dimensionalizar entonces para tratar de expresar cantidades dimensionales en grupos compuestos que sean adimensionales para tratar de simplificar el problema sin perder información. Entonces, lo que se va a utilizar como fundamento del análisis dimensional es el principio de homogeneidad dimensional,
que es que si una ecuación expresa correctamente una relación entre variables de un proceso físico, esta tiene que ser dimensionalmente homogénea. Y para que sea una ecuación dimensionalmente homogénea, se tiene que cumplir que las dimensiones del lado derecho de la igualdad deben ser iguales a las del lado izquierdo de la igualdad. Y las dimensiones de todos los términos que sumen en cada miembro de la ecuación deben ser las mismas. Entonces, en conclusión, el principio de homogeneidad dimensional implica que cualquier ecuación que describa por completo un fenómeno físico debe ser dimensionalmente homogénea y cumplir con estas dos características que he indicado recién. Entonces, al satisfacer el principio de homogeneidad dimensional, en una ecuación deben aparecer solamente los siguientes tres tipos de cantidades. Lo que serían las variables dimensionales, que son parámetros a evaluar, y los que van a representar variables conocidas, materiales o condiciones de flujo. En un experimento las variables se miden o se controlan. Las otras que van a aparecer van a ser constantes dimensionales que están asociadas a fenómenos fundamentales de la naturaleza, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, otros. Y por último, los números puros que no tienen dimensiones y provienen de operaciones matemáticas que se han realizado para obtener esas ecuaciones. Con esto podemos deducir, utilizando el principio de homogeneidad dimensional, si una relación entre variables es correcta cuando uno no lo recuerda. Esto es una recomendación que siempre hacemos en los exámenes, que pongan unidades a las ecuaciones que utilizan para saber que las cosas tengan raciocinio en el sentido que haya justamente homogeneidad dimensional. O sea, que no estén sumando chancho más vaca. Hemos dicho entonces lo que es una ecuación dimensionalmente homogénea. Aquí tienen, por ejemplo, la ecuación de caída libre, que la han visto en la mecánica, en donde lo que tenemos son que en esta ecuación tenemos variables dimensionales como la longitud S y el tiempo T. Tenemos constantes dimensionales o parámetros como serían la S0, la C0 y la G. Y después tenemos constantes puras como el 0,5 y el 2 de este cuadrado. Entonces fíjense que las dimensiones de esta ecuación son longitud, y tengo longitud de acá, longitud de acá, longitud de acá y longitud de acá. Entonces, si ahora observamos que hacemos una integración o una diferenciación de esta ecuación, que ya es dimensionalmente homogénea, pueden cambiar sus dimensiones, pero tiene que seguir siendo dimensionalmente homogénea. Por ejemplo, si a la ecuación de caída libre la integramos, ahora vemos que las dimensiones son L por T y es homogénea en toda la ecuación. Y lo mismo si derivara. Esto significa que el operador integral no tiene dimensiones, ni el diferencial acá tiene dimensiones. Lo mismo, el operador derivada no tiene dimensiones. O sea que las dimensiones están dadas por la cantidad por la cual estoy derivando o al integrar cuál es el diferencial de esa integración. Resumen de todo esto, entonces, es que las dimensiones fundamentales son propiedades físicas que son mensurables. Ejemplo, longitud, masa, tiempo y temperatura. Estas cuatro son las que nosotros vamos a utilizar en termofluidodinámica. Vamos a utilizar un sistema de unidades que generalmente va a ser el sistema internacional para poder darle valores numéricos a las dimensiones, ya sean fundamentales o las que se deriven de ellas, a efecto de poder compararlas entre sí. Con lo que, para obtener parámetros adimensionales, que van a ser variables agrupadas, vamos a tratar de determinarlos de dos formas diferentes. O bien pueden deducir directamente de las ecuaciones integrales o de las ecuaciones diferenciales si estas son conocidas. O bien si las relaciones funcionales entre datos incógnitas, esto es, ecuaciones, ya sean diferenciales o integrales, no son conocidas, estos parámetros dimensionales van a tener que determinarse haciendo un análisis dimensional de las variables involucradas en el problema. Y esto es una de las cosas interesantes que tiene el análisis dimensional, que me permite obtener relaciones entre variables involucradas en un problema
que me permiten a lo mejor después hacer un experimento para medir una y obtener la otra en función de esas medidas y saber qué tengo que medir, ya que no conozco la relación funcional que hay entre ellas y poder así obtener a través de experimentos una relación funcional entre las variables medidas y las que quiero predecir. El objetivo entonces es tratar de emplear el análisis dimensional para organizar información experimental y reducir la complejidad de una investigación experimental. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar reducir el número de variables independientes, con todas dimensionales, por ejemplo, la longitud de una tubería, el diámetro de una tubería, la viscosidad del fluido que circula por la tubería, la velocidad a la cual circula el fluido por esa tubería, y todas esas son dimensionales. Y van a depender de un problema, por ejemplo, de la calidad de presión que se sufre en esa tubería. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esta variable n, que son dimensionales, a tratar de reducirla a un número de variables k, que sería la reducción, que también van a ser variables, pero van a ser adimensionales, siendo df las dimensiones fundamentales de las n variables que estoy involucrando, las n variables dimensionales. Entonces, vamos a ver que se cumple generalmente que j, que es lo que tengo que restar acá para hacer la reducción, es menor o igual al número de dimensiones fundamentales. Las dimensiones fundamentales son, por ejemplo, en problemas geométricos, igual a 1, y esa sería una unidad, tiene unidad de longitud, la dimensión fundamental en problemas geométricos. En problemas cinemáticos, las dimensiones fundamentales serían la longitud y el tiempo, y en problemas mecánicos dinámicos sería la masa, la longitud y el tiempo, las dimensiones fundamentales, y en problemas de termofluidodinámica serían la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Entonces, ¿cuál es la tecnología que se utiliza para realizar el análisis dimensional? O bien puede ser la división por valores de referencia, el producto de potencia, el teorema Pi de Buckingham, que se llama también método de las variables repetidas o repetitivas, y el método de Ibsen. Esto que estamos definiendo como dimensiones fundamentales y J, que es la reducción, vamos a ver en el teorema Pi de Buckingham cómo aparecen estos valores. El teorema Pi de Buckingham, como un teorema, tiene su demostración, no se pide, lo único que vamos a hacer es aplicarlo acá. Pero hay bibliografía, en la bibliografía sugerida, en donde si alguno está interesado puede mirar su demostración. Entonces, las magnitudes o parámetros físicos importantes, ya hemos dicho que en mecánica de fluido pueden ser la velocidad, la densidad, la viscosidad, el volumen, etc. Pero las dimensiones fundamentales que vamos a utilizar para nuestros problemas de mecánica de fluido son masa, a veces la fuerza, longitud, tiempo y temperatura. Si estuviéramos hablando de magnetofluidodinámica, habría que incluir la carga, por ejemplo. Cuando veamos el teorema Pi de Buckingham, vamos a ver que, como dije recién, esta variable j, que va a ser la reducción de los n grupos dimensionales a un valor igual a k, el teorema Pi de Buckingham demuestra que este j se calcula a través de determinar el rango de una matriz que se forma de cierta manera utilizando las variables dimensionales como columnas y las dimensiones fundamentales como filas. Y entonces se determina el rango de esa matriz y ese va a ser el valor de j. Y eso de alguna manera me va a indicar cuántas de estas magnitudes físicas son dimensionalmente independientes, este valor de j. Entonces, todo esto lo vamos a discutir un poco más cuando veamos el teorema Pi de Buckingham. La cuestión es que a partir de la comprensión general del fenómeno que intentamos estudiar, vamos a predecir los parámetros
físicos importantes que están involucrados en ese fenómeno que quiero yo estudiar. Y lo que voy a hacer es agrupar una serie de parámetros adimensionales para estudiar con más detalle el fenómeno. Al agruparlo en esta serie de parámetros adimensionales estoy disminuyendo el número de incógnitas de mi problema, sin perder información, que eso es lo más importante.